Estados Unidos. Vamos a hablar con Guillermo Justo Chávez, que es ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Guillermo, ¿cómo estás? Matías Ortega te saluda. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Les pido disculpas que estoy por ahí en un lugar no adecuado para contactarnos, pero bueno, son las cosas de lo cotidiano. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, primero vamos a preguntarte qué mirada tenés de lo que está pasando en Medio Oriente, del rol de la Argentina también en este escenario. Mirá, yo los escuchaba recién hablar atentamente del escenario electoral futuro y pensaba que lo exterior, o la política exterior, no se puede separar de la política interna de la Argentina. Es decir, en realidad Javier Milei es parte de una mirada del país y del mundo, y en el caso mío, como alguien que está en la oposición, como un dirigente que piensa totalmente diferente a Milei en términos de política interna, también lo es en términos de política exterior, porque de alguna manera lo condiciona. Entonces hoy la realidad es que Milei no tiene muchas opciones porque ha decidido alinearse incondicionalmente, primero por cuestiones dogmático-ideológicas, segundo por necesidad, las necesidades que todos conocemos, la necesidad financiera, el salvataje que tuvo, porque literalmente lo que hay que decir es que Trump le salvó el gobierno a Milei, es decir, estaba encaminado a una crisis con un final muy incierto, y muy poquito antes de las elecciones lo salvó. Eso no es poco, terminó endeudando al país, pero también condicionando la voluntad. Entonces, este seguidismo de Milei hacia Trump y hacia Estados Unidos no tiene muchas opciones, más allá de que él está a gusto, porque termina siendo de alguna forma como un delegado en un formato neocolonial. Así que bueno, eso es, digamos, a grandes rasgos. ¿Cómo esto involucra a la Argentina o cómo a la Argentina la compromete? Otra cuestión. Claramente cuando uno, ya sea como aliado, ya sea como partícipe activo, está con alguien que está en guerra, uno también está en guerra. Entonces, las consecuencias de las guerras ya las conocemos. Nosotros fuimos siempre un país que abogó por la paz y por la resolución pacífica de los conflictos. Guillermo, Milei, te interrumpo, sí, te saluda Ariel sí, Basile. sí, por supuesto, perdón. ¿Cómo estás? No, justamente llegaste a este punto y en el domingo, en el discurso de apertura de sesiones, que seguramente habrás escuchado, Javier Milei fue crítico de la posición de neutralidad argentina en las dos guerras mundiales, algo que inclusive pasó desapercibido dentro del discurso, donde no se habló demasiado de eso, y sin embargo me parece que por lo menos es polémico, y quería preguntarte a vos, de tu mirada especialista, ¿qué opinás? Pero eso es a ver, Milei apela a dos conceptos que son patéticos, porque él hace gala de una sabiduría trucha. Primero porque nadie sabe el origen del rigor académico con el que él se expresa. Nadie sabe de dónde salieron sus títulos, ni sus cartones, ni su erudición. Un desconocimiento total de la historia argentina. Te voy a decir por qué. El principio de neutralidad, que es un principio de neutralidad activa, y nos podemos explayar sobre eso, no implica no meterse, sino que implica tener una actitud promotora de la paz, no inmiscuirse en conflictos extrarregionales, porque la verdad que no tiene mucho que ver entrar en una guerra a 15.000 kilómetros de distancia. Y tercero, les voy a decir algo, y una cuestión que no es menor. Cuando Argentina le iba a declarar la guerra al Eje, en el año final de la Segunda Guerra Mundial, o cerca del final Estados Unidos entra en el 41, no entra enseguida, y después la Argentina, quien influyó fuertemente para que la Argentina no entre en el conflicto fue Winston Churchill, digamos, que era justamente, ustedes saben, una de las referencias de los aliados. ¿Por qué? Porque Argentina era el abastecedor de alimentos en este caso, al Reino Unido. Entonces, si Argentina declaraba la guerra a Alemania, corrían riesgo los barcos de ser blancos de los submarinos alemanes. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Milei, por un lado, hay dos cosas que hace: conflicto y confusión.
O sea, mentiras, mezcla todo, como diría Steve Bannon, ¿no? Que seguramente ustedes lo han escuchado nombrar, llena de mierda la cancha, y después lo que hace es, al mismo tiempo, genera esta idea de conflicto permanente, descalificación del adversario, deshumanización del otro. Entonces, yo creo que a Milei no hay que tomarlo en serio. Lo que lamentablemente, el problema que tiene la Argentina es que compromete a la Argentina como país. Ahora, su mirada es una mirada que es totalmente sesgada y que falta la verdad. Eso quiero decirlo porque a veces parece como que habría que todas las cosas que hace Milei pasarlas por chequeado.com, y en realidad solamente hay que agarrar los libros de historia y darse cuenta que está faltando la verdad, digamos. Y el principio de neutralidad activa es un principio en el cual no tiene que ver con estar neutral y no meterse, sino que tiene que ver con el tamaño de la Argentina y la forma en la que un país de tamaño medio y un país que no tiene un armamento importante es la mejor forma de defenderse, es decir, alinearse o digamos, acordar con todos los demás, con la comunidad internacional en términos de paz y fundamentalmente, y que me parece que es lo más importante de todo, someterse a las reglas del derecho internacional, cosa que Milei tampoco entiende. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la posición de Milei, más allá de ese seguidismo ridículo que ronda, digamos, raya el cholulismo que hace con Trump. Guillermo, quiero preguntarte, porque mencionaste recién, bueno, Argentina es un país que no tiene capacidad de defensa, que quizás probablemente no la necesite cuando el conflicto está a 15.000 kilómetros de distancia, pero la Argentina fue blanco de 2 atentados, justamente, por los cuales se señala a Irán. ¿Este alineamiento puede llegar a encender las alertas de lo que es la seguridad interna? ¿Cómo está la Argentina preparada para una amenaza de ese tipo? No está preparada, de ninguna manera. O sea, las alertas y cómo se levantaron, digamos, las medidas de seguridad en todas las instituciones que pueden ser blancos de atentados o de justamente actos de guerra, están. Y eso es muy preocupante. ¿Y por qué digo que es preocupante? Porque en realidad uno puede, en este caso, saber que está lamentablemente sometido al poder de Estados Unidos a partir de esta dependencia financiera, como les decía recién, pero lo que no puede hacer es lo que hizo el impresentable del canciller, sacando un comunicado celebrando el asesinato del ayatolá días atrás, cuando no lo hizo nadie, ni siquiera el mejor de los aliados de Estados Unidos lo hizo. El único país que hizo un comunicado oficial fue la Argentina. Y cuando digo esto, digo celebrando una muerte y celebrando la intromisión y la invasión sobre un Estado soberano. Entonces, violando todas las normativas que rigen el derecho internacional. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué podemos esperar cuando tenemos un presidente que en una asamblea legislativa, como recién ustedes decían, lo único que hace es insulta una vez cada 90 segundos? Puedo decir, bueno, en realidad está claro, es la forma. La verdad, yo no me indigno para nada por eso, porque puedo decir también, como él pone la vara en ese lugar, puedo decir que el presidente es un cachivache y de otro presidente nunca lo diría, por más que esté en desacuerdo con él. Ahora, hoy lo puedo decir. Entonces, nos amplía el marco de debate. Ahora, ¿eso le hace bien a la Argentina? ¿Eso le hace bien a la sociedad? ¿Eso le hace bien, por ejemplo, al posicionamiento de Argentina a nivel internacional para mejorar el comercio, para mejorar su situación geopolítica? ¿O lo único que lo pone a Milei es como un títere de Trump que va atrás de él y encima pone en riesgo la seguridad interna de la Argentina? Es decir, todo esto me parece que es una situación que amerita debatirla y al mismo tiempo de que amerita debatirla, me parece que también pone en un lugar a la oposición de decir cuál debe ser el lugar de la Argentina en todo esto, ¿no? Te pregunto, Guillermo, como exfuncionario de la Cancillería, algo que nos llamó a todos la atención fue la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. Por un lado, preguntarte qué opinás sobre la situación en Venezuela, la salida
cómo fue la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro, y por otro lado, esta situación que nos dejó a todos perplejos. ¿Qué hace una asociación de fútbol enviando una misión para liberar a alguien? ¿En qué rol quedó Cancillería? ¿Cómo imaginás que fue esa situación? O si tenés información, ¿cómo es que fue esa situación y qué opinás al respecto? Primero te voy a decir dos cosas. Lo primero de la Cancillería. Kirchner es un ex funcionario, no sé qué, JP Morgan. Bausili, ex JP Morgan. Leu, que el que se fue ahora, ex JP Morgan. Milei ahora va a dar una charla de JP Morgan, digamos. Nosotros estamos en manos de funcionarios que manejan la Argentina, que fueron funcionarios de el sector financiero de Estados Unidos. Es decir, responden a una lógica. Independientemente de que hoy, obviamente no trabajan para el JP Morgan, pero tienen un formato, tienen una mirada, tienen una matriz. Esa, lamentablemente, es la matriz de la política exterior argentina. No tiene nada que ver ni con el posicionamiento de Argentina, no tiene nada que ver ni con la mirada bicontinental de la Argentina, no tiene nada que ver ni con la integración regional de Argentina, no tiene nada que ver ni con fomentar las exportaciones de Argentina. Solo tiene que ver con la lógica financiera. Eso por un lado. Con respecto a lo de Nahuel Gallo, les voy a decir algo que está adentro de Inspectore. Yo lo que creo es que son tan perversos, y Patricia Bullrich es tan perversa, que no hacía nada, porque si ustedes escuchan las declaraciones de la familia de Gallo, lo que van a ver es que indirectamente, y otros por otro lado también, le atribuyen al gobierno la inacción. Es decir, que en realidad la idea esta de cuanto peor mejor, es decir, si Gallo no vuelve, podemos seguir diciendo la dictadura, el coso, no sé qué. Bueno, ¿qué digo con esto? Lo que digo con esto es que a Trump no le importa la democracia, no le importan los derechos humanos, no le importa nada. O sea, a Trump le importan los negocios y tapar, como yo siempre digo, ¿no? O sea, Trump, si pudiera, bombardearía los archivos de Epstein. No lo puede hacer, entonces bombardea a otros lugares. Entonces, acá lo importante es hacer negocios en Venezuela. En el caso lo que ha hecho fue hoy, Trump es, hoy Delcy Rodríguez, no sé si ustedes escucharon las declaraciones, conversó con Trump, le agradeció, etcétera. Entonces, ¿cómo es que quieren que vuelva la democracia o que había una dictadura, pero ahora no hay más una dictadura? Entonces, eso también está entre los interrogantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en realidad en Venezuela? Bueno, lo que quiero decir con esto es que no hay que pensar tanto, me parece, a veces la política la geopolítica en términos como si fuera un TEG estratégico, sino que hay que pensarlo en términos de política cruda de poder, en la que fundamentalmente los intereses que se mueven son los de la supervivencia. Trump necesita sobrevivir. Entonces, está mal en términos económicos con la inflación, está mal en términos políticos por la política migratoria porque está perdiendo todo el voto latino, y está muy mal en términos judiciales por las sospechas por los casos de pedofilia y trata de personas con Epstein. Entonces, genera todo esto, de la misma manera que hizo Netanyahu para legitimarse hacia adentro con el desastre que hizo en Gaza. Guillermo, te hago la última por mi parte. Este posicionamiento argentino de alineamiento tan extremo con los Estados Unidos y este distanciamiento de algunos países que han sido aliados históricos de la Argentina, ¿complican algo el reclamo por Malvinas? Siempre, cada acción que uno hace, o por lo menos es lo que hacemos quienes tenemos como ejes centrales de nuestra política exterior, el reclamo irrenunciable de soberanía sobre nuestro territorio, en este caso las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias y espacios marítimos circundantes, cada acto tiene consecuencias en términos de Malvinas. Entonces, como tuvo consecuencias con el destrato con los países árabes, que son los que nos apoyan, como hubo consecuencias con el destrato con los países africanos, que son los que nos apoyan, como hubo destrato con la cuestión del cambio climático en las cumbres climáticas, que todo acá en Argentina no se ve, se tapa, se invisibiliza, pero son temas muy importantes a nivel global, y que ahí también perdemos también la simpatía de los países del Caribe, que son otros que nos acompañan. Entonces, con todo España esto... también, ¿no? Pero, a ver, si vamos tomando los distintos casos,
todas las cuestiones pueden tener consecuencias en la causa Malvinas, pero la verdad al gobierno no le importa Malvinas. Lo único que le interesa en este caso, me parece a mí, es tener una suerte digamos, de narrativa que acompañe hoy a los matones globales. Yo lo que digo es, o sea, fíjense, les voy a contar una cuestión. ¿Por qué está tan fragmentada la Argentina, la sociedad argentina? Uno ve las redes sociales y, por ejemplo, asesinaron al ayatolá, y lo voy a decir con toda sinceridad. O sea, a mí no me gusta el régimen de los ayatolás. O sea, yo, por supuesto, soy un tipo de la democracia, de los derechos, etcétera, obviamente de la integración y fundamentalmente de la igualdad de género y todo eso. Ahora, poner en Twitter porque asesinaron a un líder de otro país, uno menos, y todos reproduzcan el bueno, uno menos. ¿Qué tiene que ver el régimen de los ayatolás con la República Argentina? Entonces, eso me parece que es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar en la discusión política. Es decir, ¿qué es lo importante en la Argentina? ¿Qué es lo que está pasando en términos internos? La industria, el consumo, la caída del poder adquisitivo del salario, la pérdida de empleo. Y por supuesto también, si hablamos de política exterior, fundamentalmente lo importante para la Argentina, que es la integración con el sur global, la integración con los vecinos regionales, el modelo de Brasil de capitalismo superindustrial, que le está yendo bárbaro, y nosotros lo que hacemos es financiar la industria y jugar a la timba financiera, digamos. El mundo hoy está integrado. Ahora, nosotros tenemos solamente una vía de ida y vuelta con mar a lago, nada más. Ese es el problema que nosotros también vamos a tener que resolver si queremos construir una alternativa para el 2027. Guillermo, cerramos ya la entrevista porque estamos sobre la tanda, pero hacemos una última pregunta que tiene que ver con el nombre del programa. Es una pregunta abierta, la respuesta es abierta, vos podés contestar respecto a lo que quieras, tanto de esto que venimos hablando como si querés mandar un mensaje también por otro sentido. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? No, ¿ahora qué? Ahora lo que hay que hacer es programáticamente empezar a organizar la alternativa a Milei. Y la alternativa a Milei no tiene que ver con anti-Milei, tiene que ver con la propuesta de reconstruir esta Argentina. Una Argentina que tiene muchas posibilidades en el marco de la cuarta revolución industrial, en materia energética, en materia de recursos naturales, en materia justamente de posibilidades en términos de economía del conocimiento, y que en realidad hoy está siendo desperdiciada. No es la industria de sustitución de importaciones, es otro panorama, es otro mundo, que el gran desafío para la Argentina es formar parte de ese mundo. Ahora bien, o vamos hacia ese lugar o nos quedamos en la Argentina de Milei, que, como yo siempre digo, Milei es Frankenstein, es las ruinas del neoliberalismo. ¿Nos quedamos con Frankenstein o miramos el futuro? Guillermo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, un abrazo enorme y gracias a ustedes y disculpen por el formato. Gracias. No, gracias por atendernos. Hablamos con Guillermo Justo Chávez, ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Vamos a una tanda y volvemos.